Buenas tardes a todos. Un agradecimiento en primer lugar al Colegio de Abogados por haberme tomado en cuenta para participar en este congreso. Quisiera primero hacer una pequeña aclaración. No obstante, soy abogado y representante legal del Banco Nacional de Costa Rica. El día de hoy comparezco ante ustedes a defender mi posición personal y no necesariamente la posición del banco. Hecha esa aclaración, por si hay alguien del banco, podemos continuar. El plan para mi exposición es el siguiente. Vamos a hablar primero de qué es el Internet Banking, cómo funciona esta plataforma, cuál es el marco normativo que regula el Internet Banking. A continuación, hablar un poco de qué es el phishing en igual sentido, como fraude o delito informático, cómo funciona, qué es el pharming, cuáles son sus modalidades. Y la parte que considero que es más importante es cómo se han construido los fallos judiciales que han conocido hasta esta fecha las controversias relacionadas con la responsabilidad de los bancos por la sustracción de fondos de los cuentavientes o de los tarjetavientes. Me parece, sí, que estos supuestos de hecho, si bien estamos hablando estrictamente de la responsabilidad bancaria y de los fraudes informáticos, son un muy buen caldo de cultivo para analizar cómo se aplica la responsabilidad objetiva y la responsabilidad civil en general frente al derecho del consumidor. Estas situaciones y estas resoluciones que se dan en estos casos pueden bien ser aplicadas a la solución de cualquier otra controversia en la cual se encuentre involucrado un consumidor o en la cual, valga la redundancia, estemos hablando de una relación de consumo. Entonces, para iniciar, voy a invitarlos a hacer un ejercicio hipotético. A mí me gusta mucho el fútbol, el buen fútbol, y entonces soy aficionado al glorioso Team Florense. Soy no solo de la provincia de Heredia, sino aficionado al equipo. Resulta que hace unos años, en apego a su tradición de ser un estadio familiar, el Eladio Rosabal Cordero le fueron removidas las barreras que separaban la cancha de las graderías donde están sentados los aficionados. Un aficionado en determinado momento va a ver un partido, además está emocionado por la experiencia de que ya no hay esas mallas o ya no hay esas barreras que impiden la visibilidad del partido, y durante el transcurso del partido recibe un balonazo de la cancha. Sufre una lesión y reclama la responsabilidad a la administración del Club Sport Herediano por los daños sufridos, porque estamos encuadrados dentro de una relación de consumo. Él está consumiendo un servicio, un producto de diversión que ofrece el equipo y como parte de esa relación de consumo ha sufrido un daño. Entonces, ¿consideran ustedes que el Club Sport Herediano debería indemnizar al aficionado por haberse llevado ese golpe en la cancha? ¿O no? Ahora lo vemos al final. En cuanto al Internet Banking, ¿qué es el Internet Banking? Bueno, el Internet Banking, o por su denominación en inglés, más bien, banca en línea, es un servicio que se cuenta dentro de una categoría más general que se llama banca electrónica. La banca electrónica básicamente es cualquier tipo de modalidad de servicio en la cual el banco se sirve de medios electrónicos para facilitarle al cliente la utilización de los servicios y la disposición de los fondos que tiene en sus cuentas, sean estos fondos que provienen del ahorro o también que surgen de la actividad principal del banco, que es el crédito. La función principal de la banca en Internet, entonces, es permitirle al usuario que pueda acceder a los fondos de sus cuentas que tiene registrados en el banco sin tener que desplazarse físicamente al banco, sino por medio del uso de la red global, un ordenador, una computadora, o ahora los teléfonos, las tablets, muchos dispositivos inteligentes, le permiten al cliente entonces acceder a los fondos de sus cuentas sin tener que desplazarse al banco. ¿Cómo funciona el Internet Banking? Bueno, en primer lugar, el cliente tiene que ser cuentaviente del banco. Para usted poder acceder al servicio de Internet Banking, previamente tiene que haber suscrito con el banco determinado un contrato para la prestación del servicio, sea bien de cuenta de ahorros, cuenta electrónica, etcétera, que la cuenta esté además en estado activo, quiere decir que la cuenta no se encuentre bloqueada, que la cuenta no haya sido cerrada por ninguna otra razón, y además contar con el plástico, la tarjeta de débito que está relacionada a esa cuenta, que es donde usted va a poder acceder por medio de los cajeros automáticos a los fondos de su cuenta. Entonces, el banco se va a valer
de un sitio en Internet, una ventanilla electrónica que coloca en la web, que va a ser un portal de entrada al banco. El Internet Banking es una extensión física, es una extensión virtual, perdón, de las instalaciones físicas del banco. Cuando el cliente entra al Internet Banking de su banco, a su banca en línea, es igual a que si estuviera yendo físicamente a cualquiera de las sucursales que el determinado banco tenga abiertos a disposición del cliente. El banco, si bien no administra ni controla el ambiente de la red, ni controla el servicio del Internet, sí se vale de ese servicio para prestar, valga la redundancia, el servicio de acceso a las cuentas por medio de la banca en línea. Cuando el banco realiza la apertura de una cuenta y le entrega al cliente el plástico que está relacionado con la cuenta, lo primero que va a hacer es, primero que firme el contrato, ¿verdad? Lo segundo es entregarle al cliente el plástico que está relacionado con la cuenta, la información confidencial que está relacionada con la cuenta, que estamos hablando de los famosos PINs, y también los dispositivos de seguridad que están relacionados con esa cuenta, que esto va a cambiar en los distintos bancos. Tenemos bancos que manejan dispositivos OTPs, que por sus siglas en inglés es One Time Password, que son claves inteligentes que se utilizan una sola vez y se desechan, o las claves dinámicas, que son tarjetas, como bien lo decía don Manfred, que van a pedirle al cliente una serie de combinaciones para ingresar a su banca en línea. Al momento de realizar el registro en línea, una vez que ya tengo la cuenta abierta y tengo la tarjeta y los dispositivos de seguridad, voy a proceder entonces a dirigirme a la red a realizar el registro en línea. Usualmente entonces los bancos van a pedirle al cliente una serie de información que está muy estandarizada, que es información que van a solicitar la mayoría de los bancos, que son el nombre completo del cliente, número de cédula, número de la tarjeta que está asociada con la cuenta, el código de seguridad de la tarjeta, que es una serie de 3 números que está al anverso de la tarjeta, el PIN de la tarjeta que se utiliza para el cajero automático y por ahí. Esta es información que en principio únicamente el cliente conoce, es información confidencial, es información de uso personal, es información de uso intransferible. A partir de aquí vamos a encontrar modificaciones, depende del banco de que se trate, como les decía. Algunos bancos van a trabajar dispositivos OTPs, otros bancos van a trabajar claves dinámicas y incluso medios de comprobación biométrica que mencionaba don Manfred, que tienen que ver con huellas digitales o aspectos orgánicos o físicos del cliente. Esto que les vengo refiriendo es lo que se llama como un proceso de autenticación. La autenticación es un proceso informático por medio del cual un sistema verifica que la persona que está tratando de ingresar al sistema es quien dice ser. Entonces, el sistema no va a verificar que usted es usted. El sistema va a verificar que quien está tratando de ingresar al sistema es quien dice ser. Entonces, salvo los sistemas que son biométricos, que son los que vemos en las películas de James Bond, por ejemplo, que son escáneres retinales, huellas digitales, estos sistemas van a verificar la identidad física de la persona. Los sistemas de autenticación que se utilizan en la banca en línea y demás son sistemas de autenticación virtual. ¿Cómo se conforma la seguridad de este sistema? Bueno, por la información confidencial que únicamente el cliente conoce y que únicamente el cliente custodia. Correcto. El proceso que les acabo de referir responde al esquema más básico, que es el siguiente. El usuario solicita acceso al sistema, que es cuando yo ingreso la dirección de mi banco y trato de ingresar. El sistema le va a solicitar al usuario que se autentique. El usuario va a aportar la información que le identifica frente a ese sistema y que le permite al sistema valorar si ese usuario es quien dice ser o no. Y el sistema va a analizar, de acuerdo con los parámetros de seguridad que tenga definidos, si estos requisitos para acceder al sistema se cumplen o no se cumplen. Estos sistemas de autenticación básicamente se dividen en 3 categorías: algo que el cliente sabe, que son las contraseñas, básicamente; algo que el cliente tiene, como las tarjetas inteligentes o los dispositivos OTPs; y una característica física del usuario o los sistemas basados en comprobaciones biométricas. Esos son entonces los modelos de seguridad que existen para ingresar a un sistema de banca en línea, o por lo menos los modelos de seguridad que son razonables y que son, cuyo precio es razonable en relación con el servicio que se está prestando. Porque nada hacemos implementando medidas de seguridad que sean tan gravosas que más bien desincentiven al cliente de su deseo de adquirir un determinado servicio o producto.
Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo del Internet Banking? ¿Cómo se regula? En primer lugar, hay que decir, como ya se mencionó en las anteriores exposiciones, que en Costa Rica no existen regulaciones específicas para el manejo de cuentas o para el manejo de productos financieros por medio de la red, o por medio de banca en línea o por medio de medios electrónicos. Las únicas regulaciones que nosotros tenemos son las que están referidas a las cuentas corrientes bancarias que están en el Código de Comercio desde hace mucho tiempo. El artículo 629 en adelante del Código de Comercio, que de hecho lo único que establece es que la cuenta corriente bancaria, sus fondos podrán ser dispuestos por el cliente por medio de la emisión de cheques. Entonces, pese a esto, ese es el marco normativo inicial. La referencia a la normativa de las cuentas corrientes bancarias del Código de Comercio aplica para cualquier forma de disposición de los fondos de una cuenta de ahorros o de una cuenta electrónica. Esto es porque, pese a que las regulaciones no existen, estamos en materia comercial y el derecho comercial permite esa actualización por medio de los usos, costumbres y los avances sin que necesariamente tengamos que irnos a modificar el derecho positivo. El segundo elemento en importancia que constituye norma para la prestación del servicio de Internet Banking es el contrato de uso de la cuenta. Las regulaciones que emite el banco y que el cliente firma en relación con el uso de su cuenta corriente o su cuenta de ahorros también son un elemento normativo del Internet Banking, porque el Internet Banking no es un servicio o un producto aparte, es simplemente un medio electrónico que le permite al cliente disponer de los fondos que tiene en sus cuentas con el banco, para adquirir cuyo servicio tuvo que firmar un contrato. Entonces, cuando se adquiere además del servicio de cuenta de ahorros o cuenta corriente, cuenta electrónica, el servicio del Internet Banking, se le va a pedir al cliente, usualmente, la mayoría de los bancos lo trabajan así, que firme un anexo o un contrato adicional al contrato de prestación del servicio de cuenta, donde se van a regular en forma específica algunos elementos que tienen relación exclusiva con el sistema del Internet Banking. Ahora, estos contratos, y así la mayoría de los contratos bancarios, son contratos de adhesión. La particularidad del contrato de Internet Banking o de la mayoría de los servicios que se prestan por medios electrónicos es que el contrato se suscribe, se formaliza o se firma por parte del cliente en el ambiente electrónico, se firma por medios electrónicos. Los contratos que se suscriben por medios electrónicos tienen una de dos modalidades, o van a ser lo que los sajones llaman contratos click warp o contratos browse, una de las dos. El contrato click warp es aquel contrato en el cual usted ingresa a una determinada página o a algún determinado sitio web de un prestador de un servicio donde le va a desplegar una serie de términos y condiciones asociadas a la prestación de un determinado servicio. Y el contrato, el documento o la página de internet le va a pedir aceptar en un link aparte o le va a pedir dar una X o un clic o apretar en su ordenador la opción de aceptar o la opción de este famoso estribillo, he leído los términos y condiciones y acepto. Entonces se le va a dar un clic y a partir de ese momento usted se considera vinculado con el prestador de ese servicio. Los contratos browse que no se utilizan en Internet Banking, aunque he visto casos en nuestro país, son aquellos contratos, en muchas páginas de Internet hay leyendas como si usted continúa navegando en esta página se entiende que ha aceptado los términos y condiciones del servicio. Esos contratos no permiten que el cliente manifieste su consentimiento o no permite que haya un conocimiento de los términos de la contratación y aún más no permite que el cliente adquiera conocimiento del momento en el cual está vinculado contractualmente con el banco o en este caso con cualquier prestador de servicios electrónicos. De modo que los contratos browse no deberían utilizarse para la prestación de servicios bancarios o financieros por medio de la red. La doctrina estadounidense ha formulado 3 requisitos que son muy generales y que en mi criterio aplican también para cualquier tipo de contratación, sea una contratación por medios electrónicos o no, y que son que el consentimiento del consumidor no haya sido obtenido por medios fraudulentos, que les reitero, aplica para cualquier tipo de contrato, que el clausulado observe estándares mínimos de visibilidad. Tenemos un ejemplo en nuestra legislación que está relacionado con la regulación de las tarjetas de crédito, que tienen un tamaño de letra mínimo, un espaciado, una serie de regulaciones en relación con la visibilidad de los términos y condiciones del contrato.
Y por último, que el mecanismo de aceptación o mecanismo de formación de la voluntad, de expresión del consentimiento, permita determinar en qué momento el cliente se vinculó con ese determinado prestador de servicios, en qué momento contrató y en qué momento, y los términos y condiciones bajo los cuales el cliente está contratando. ¿Okay? Expuesto esto, así de manera muy somera, vamos a entrar a ver lo que es el tema del phishing. El phishing es una especie del género de los delitos informáticos, es una técnica de ingeniería social que por su denominación en inglés evoca la acción de pescar. El delincuente informático lo que hace es pescar. Tiene una base de datos de 100 clientes, de 100 personas y envía correos a todos solicitándoles entregar información personal de sus cuentas, claves de acceso, etc. Esta es la primera modalidad del phishing. El delincuente informático le envía al cliente un correo haciéndose pasar por el banco de su confianza y le dice: necesito que me pase los datos de su cuenta, la contraseña y lo demás, porque tuvimos un problema de seguridad y hay que restablecerle la seguridad del sistema. Una vez obtenidos estos datos, el delincuente se dirige a la plataforma y vacía las cuentas del cliente. La segunda forma de hacerlo es por medio del pharming, que el pharming básicamente es instalar un virus o algún elemento troyano en el ordenador del cliente. Cuando el cliente intente ingresar al sistema de su prestador de servicios, la página le va a redirigir hacia un sistema falso en el cual el cliente va a ingresar sus datos y el delincuente informático los va a utilizar para vaciar las cuentas nuevamente. Ahora, ¿cómo se han construido estos fallos judiciales? La base de todos de estas resoluciones es el artículo 35 de la ley 7472, que en mi consideración se ha convertido como en el caballo de guerra de la responsabilidad civil. La mayoría de los reclamos de responsabilidad pueden ahora enmarcarse dentro de este gran esquema de responsabilidad objetiva del artículo 35. El artículo 35, y me permito leerles muy breve, establece que el productor, el proveedor y comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre estos, su utilización o sus riesgos. Y solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Entonces, dos notas distintivas. Primero, lo obvio, que es un sistema de responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, donde se exime del juicio de reproche sobre la actuación del reclamado. Lo segundo, resulte perjudicado. Cuando la norma habla de resultar perjudicado, está haciendo necesariamente alusión a la relación de causalidad que tiene que haber entre el riesgo que está creando o administrando el comerciante y el daño que ha sufrido el damnificado en este caso. El sujeto a quien se le endilga la responsabilidad por la producción del daño solo se libera de este demostrando que es ajeno al daño. Ahora bien, en esto yo tengo una posición crítica, y es que la Sala Primera ha establecido que la demostración de la ajenidad del daño implica demostrar la existencia puntual de una determinada causa de exoneración. Es decir, si el banco como reclamado en un reclamo de estos de phishing quiere evadir su responsabilidad, quiere resultar no condenado, tiene que probar o bien que fue culpa del cliente el daño, o bien que fue culpa de un tercero, o bien que fue un hecho fortuito. Ahora, me parece a mí que la exclusión del daño o la demostración de la ajenidad del daño no implica, y no lo establece la ley, que yo deba demostrar que el daño se produjo en X o Y elemento de imputación. Lo que yo debo demostrar como demandado es que el daño no se produjo por mi esfera de acción. Si el daño no fue producido por mi esfera de acción, por el riesgo que yo creé o por el riesgo que estoy administrando, necesariamente debió haberse producido en algún otro lugar. Pero el dato es que no interesa dónde. Yo lo que debo probar no es que el cliente entregó su información. Yo debo probar que el daño no se produjo a partir del servicio que brinda el banco, o que el riesgo no se produjo a partir del servicio que brinda el banco. Ahora, cuando estos fallos se han resuelto, lo que se ha dicho son dos cosas. En todos los casos de reclamos por fraudes informáticos en contra de los bancos, existe una estructura fáctica que es idéntica en todos los casos. El cliente indica que fue objeto de una sustracción de fondos de sus cuentas, que no conoce la persona destinataria de los fondos, que no ha hecho entrega de sus claves y solicita que se condene al banco al pago de los fondos sustraídos.
Es únicamente eso, es una noticia criminis. ¿Cómo han resuelto los tribunales? Bueno, se han presentado dos variantes. Cuando existe prueba directa de que el cliente hizo entrega de su información personal y cuando esa prueba no existe. Cuando existe prueba de que el cliente hizo entrega de la información personal a partir del año 2007, que fue cuando se empezaron a dar estos fallos, los tribunales empezaron a resolver diciendo que el daño se había producido por conducto del riesgo creado a partir de la utilización de la red global, a partir de la utilización de la web. Entonces, independientemente de que el cliente hubiese entregado sus cuentas y de que hubiese admitido en un juicio haber entregado sus claves y su información personal, el banco resultaba condenado. Porque el razonamiento era que el daño provenía no de la acción del cliente de entregar sus datos, que además los había entregado involuntariamente, sino del riesgo creado por la utilización del servicio. En el segundo caso, cuando no existía prueba de que el cliente hubiera entregado sus datos personales o su información personal, simplemente es casi una condena automática. En la actualidad, ¿qué está sucediendo? Bueno, los bancos estatales que debo reconocer hemos sido los que más hemos litigado en esta materia y que más hemos resultado condenados. Empezamos a litigar en estos casos, no se concilió creo, absolutamente ninguno de los casos, y se ha logrado que se dé un cambio o se dé un giro en la jurisprudencia en cuanto a esta materia. Actualmente la Sala Primera reconoce que cuando el cliente ha entregado su información personal está violando su deber de diligencia o deber de custodia en relación con la información que el banco le entregó y en estos casos se exime de responsabilidad. Mas cuando esta prueba no existe, las condenas, reitero, han sido prácticamente automáticas. Entonces, para finalizar, porque ya tengo también la tarjeta roja, vamos a ver. Quisiera reiterar que esto no se trata exclusivamente de los bancos, ni se trata de cómo se han resuelto las controversias por phishing, se trata de ver cómo se ha resuelto nuestra jurisprudencia o cómo se aplica la responsabilidad objetiva en las controversias que tienen que ver con las relaciones de consumo. La vida en sí, todo lo que emprendemos tiene riesgos. Estaba leyendo una estadística que al año en los Estados Unidos 1.8 millones de personas tienen que visitar las salas de emergencias por haberse caído de su cama. Y a nadie se le ocurre que ese es un riesgo que deba endilgársele al productor de las camas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como sistema, me parece, estamos creando un consumidor irresponsable. Nuestro deber como sistema es tanto obligar al comerciante como al consumidor a que asuma sus responsabilidades en relación con la prestación de servicio y sus decisiones de consumo. Por un lado, ¿cuáles son las obligaciones del comerciante? En primer lugar, una obligación de información. El comerciante está obligado a entregarle al cliente toda la información necesaria en relación con sus decisiones de consumo y la información en relación con los riesgos que está asumiendo al momento de contratar. La segunda responsabilidad a cargo del comerciante debe ser la disminución razonable de estos riesgos. Yo no podría como banco tener en las oficinas principales del Banco Nacional un guarda con una cachiporra únicamente, porque estoy incrementando el riesgo de los clientes que están ahí. Debo tener un guarda con armas, debo tener esclusas, seguridad que es razonable en relación con el servicio que estoy prestando. Pero no le puedo pedir a un comerciante que tiene un parqueo que tenga guardas con armas y esclusas para evitar el robo de los vehículos. Pero sí es razonable que le pida tener una aguja que tenga control de ingreso y de salida, que mínimamente tenga cámaras. Entonces, es muy casuístico. Pero por otro lado, tengo que darle al consumidor las responsabilidades que le corresponden en relación con sus decisiones de consumo. No podemos crear como sistema un consumidor irresponsable. Una vez que el consumidor ha sido informado, una vez que el consumidor sabe cuáles son los riesgos que asume al momento de contratar y que esos riesgos han sido disminuidos por el comerciante en la medida razonable, ese riesgo que queda sin cubrir es responsabilidad del consumidor. El consumidor tiene que saber que no le tiene que entregar su tarjeta a nadie, tiene que saber que no puede estar dando su información personal por teléfono. Si le llama a una persona diciendo que es un presentador de un famoso canal de nuestro país, cosas como esas que suceden todos los días. Entonces, mi reflexión final es esa. Como sistema tenemos que obligar al comerciante a reducir los riesgos,
administrar esos riesgos y a informar, pero también tenemos que obligar al consumidor a que asuma sus decisiones. En relación con el caso del estadio, yo no lo indemnizo. Bueno, si es sapricista, menos. Pero si es cualquier otra persona, no le indemnizo. Usted sabía en el momento en que usted ingresó al estadio que ahí no habían barreras, que podía pasar porque están pateando una bola a 22 personas, que en cualquier momento una bola de esas le podía dar en la cabeza. Usted asumió la decisión de ingresar porque además eso era lo que usted quería, vivir esa experiencia de disfrutar de un espectáculo, más si es el Club Sport Herediano, sin las limitaciones de las barreras. Entonces, podríamos considerar que sí se debe indemnizar, pero esa por lo menos es mi opinión. Muchas gracias.